Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Cuadrangular de Willy. Vamos a tener nuestro estudio semanal. Estamos terminando hoy el Evangelio según el apóstol Juan, el capítulo 21. Es el último capítulo y vamos a orar antes de iniciar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por este día en que podemos compartir tu palabra, en que podemos respirar, hablar y podemos estar en tu casa de frente para compartir el Evangelio. Te pedimos, Señor, que tu palabra llene nuestros corazones, llene nuestra vida y nos ayude, Señor, a vivir la vida que a ti te agrada. Gracias, Señor. Amén. El Evangelio de Juan, el capítulo 21, comienza diciendo: después de esto. Hay que recordar que Jesús fue crucificado, Jesús resucitó, Jesús se apareció a María Magdalena, luego se apareció a 10 de los 11 discípulos que quedaban, porque Tomás no se encontraba, y luego se apareció a los 11, y el Evangelio en el capítulo 21 inicia diciendo: después de esto, después de que se apareció a sus discípulos, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, esos son Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. O sea, tenían 7 discípulos ahí reunidos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Tenemos que comprender algunas cosas aquí. Los discípulos habían visto a Jesús resucitado ya 2 veces. Y quién sabe, ya tenían algunos días que no veían nuevamente a Jesús. Y ellos, aunque ya habían visto a Jesús, aparentemente no se habían recuperado del impacto de la cruz y de la resurrección. Quizás nosotros veamos esto como de que Pedro fue a pescar como algo normal, pero recordemos que cuando Jesús llama a Pedro, le dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. En ese momento Jesús le estaba diciendo a ellos: ya ustedes no son más pescadores de pescado nunca más en su vida. Ustedes no tienen que volver a esto nunca más. Y al volverse a esto, Pedro estaba olvidando el llamado que Jesús les había hecho. Y se van a pescar. Es importante que tengamos esto en mente porque más adelante vamos a ver algunas otras cosas. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y esta es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros nos apartamos del camino que Dios nos ha trazado, del partido que Jesús nos ha trazado, nuestra visión, nuestra percepción espiritual se nubla. Ellos habían caminado con Jesús durante su ministerio terrenal. Ellos habían visto a Jesús 2 veces después que había resucitado, y aún así ellos ven y escuchan a Jesús, pero no saben qué es Él. Podemos pensar que quizá, bueno, como dicen que estaba amaneciendo y no se veía muy bien, no lo reconocieron. Podemos pensar que quizás hacía viento y no se oía bien la voz. No lo sé, pero ellos no reconocieron a Jesús. Y Jesús les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y yo me puse a ver en la Biblia esta expresión hijitos. Esta expresión hijitos, aparte de Juan y Jesús, el único que la utiliza y una sola vez es Pablo. El que más la utiliza es el apóstol Juan en sus epístolas. Y esta expresión en general tiene unas características. Tanto Jesús como Pablo y como Juan la utilizan
en momentos donde quieren hacer algún tipo de corrección a la iglesia, donde quieren dar alguna enseñanza o corregir el camino. En este caso, ellos habían escogido irse a pescar, y eso era una decisión errónea. Usted dirá que tiene de errónea. Lo erróneo es que cuando Jesús te llama, Jesús, allá vemos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, vemos a los hombres que dicen que querían seguir a Jesús, y uno de ellos, Jesús, le dice: sígueme. Y Jesús, y cuando él pone la excusa, Jesús le dice: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Y esto es lo que hizo Pedro en este momento. Miró hacia atrás, volvió a lo que él estaba haciendo. Cuando Dios nos llama a nosotros a algo, es para ir hacia adelante, no para volver hacia atrás. No es para volvernos. Una vez que Dios nos saca a nosotros, que Jesús nos saca a nosotros de un oficio, Él no quiere que nosotros volvamos nunca más a ese oficio, porque de ahí para adelante otra cosa somos. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. A pesar de la similitud que había entre este milagro y el milagro inicial, cuando Jesús llama a Pedro, a Juan, a Jacob y a Andrés, Pedro no se da cuenta que es Jesús. Y hay un asunto interesante. El único que se da cuenta que el que está en la playa, que el que le está hablando es Jesús, es Juan. Y Juan tenía una cualidad especial, y es, algunos lo llaman el discípulo del amor, porque sus escritos están cargados de este tipo de expresión de amor, y porque en sus escritos, sobre todo aquí en el Evangelio, Juan habla y dice, aunque no por nombre propio, que él era el discípulo al que Jesús amaba, y también él es un discípulo que amaba a Jesús de una manera especial. Entonces nosotros tenemos que entender, la Biblia dice, si recuerdo bien, en el libro de Colosenses, que el amor es el vínculo perfecto, es la conexión perfecta. El amor logra conectarnos a nosotros con Dios y a Dios con nosotros de una manera muy especial, y logra que podamos tener entendimiento. Ocurre en las parejas, cuando las parejas se aman, pueden tener dificultades, pueden tener problemas, pero siempre encontrarán la solución, siempre encontrarán una salida, porque el amor los conecta de manera perfecta. Y ahí que esta es una de las razones por la cual Dios dice que el hombre y la mujer son una sola carne. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro era un hombre impulsivo, así que cuando él oye que es el Señor, se pone la ropa y se tira al mar. Pero hay algo que deja bien claro este capítulo, y muestra el liderazgo que tenía Pedro entre los discípulos. Pedro dice: voy a pescar, y todos dicen: vamos contigo. Ahora él agarra y se tira al mar. Él se tira al mar. Dice: y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino unos 200 codos. O sea, Pedro se tira al mar y los demás vienen detrás de él. Bueno, diríamos, no tenía mucha alternativa. El asunto es que Pedro tenía un liderazgo conocido y reconocido entre los discípulos, y ellos respetaban el liderazgo de Pedro, lo seguían. Era el discípulo que tenía un mayor liderazgo entre ellos. Dice: al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Juan está, como ya hemos visto muchas veces en este Evangelio, enfocado en Jesús. Y aunque lo mejor es leer este Evangelio de una manera muy literal, hay cosas que no se pueden entender
si nosotros no vemos la intencionalidad en el escrito. Por ejemplo, el mencionar que siendo tantos peces, la red no se rompió, habla de la capacidad que tiene Dios de hacer que nosotros hagamos cosas extraordinarias. Dios nos llama a nosotros a ser pescadores de hombres. Y no importa cuántos nosotros echemos en la red, no importa cuánta gente podamos ganar para Cristo, siempre la red va a soportar más. Siempre va a haber capacidad en la red para echar más. Nosotros tenemos un llamado de Dios a ganar almas, a ganar hombres para Cristo, mujeres para Cristo, y no hay un límite. La red soporta todo lo que se le pueda echar. Así que nosotros debemos ser dirigentes y esforzarnos por hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor, obvio. Juan ya se los había dicho, y ¿para qué le iba a preguntar? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y básicamente Jesús se aparece a ellos para hacerles un llamado. Se puede decir que los llamó que apareció para confirmarlos, para reafirmarlos. En el capítulo anterior nosotros vemos que Jesús en cierto momento sopla y dice: reciban el Espíritu Santo. Pero ahora Jesús se acerca a ellos para confirmarlos y para afirmarlos en el llamado que les había hecho. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aquí hay un juego de palabras interesante, porque es como que Jesús le pregunta a Simón: Simón Pedro, ¿tú me amas más que esto? Y la expresión que el escritor pone en el original es como que Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dice: tú me amas, y tú sabes que yo te quiero. Parece que Simón no tenía la confianza de decir, estaba como apenado. Me imagino, y eso lo vamos a comentar en un momentito. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Entonces se repite la misma situación, y después le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tradicionalmente esta escena se interpreta como que Jesús está confirmando a Pedro, y lo hace 3 veces, porque son 3 veces las que Pedro negó a Jesús. Pero yo creo que hay algo más en esto, y tiene que ver con el texto con lo que acabamos de leer. Jesús no solamente está confirmando a Pedro, sino está confirmando a los discípulos. Ellos se fueron, se volvieron hacia atrás, miraron hacia atrás, volvieron a su antiguo trabajo, y que Jesús está tratando de hacerles entender a ellos: tú me amas. Dice: apacienta, ocúpate del llamado que te he hecho. Tú me amas, yo te llamé a pescar hombres. Tú me amas, yo te llamé a ganar almas. Ocúpate de lo que yo te he llamado a hacer. Básicamente es lo que yo veo que Jesús está haciendo con Pedro. No es solamente confirmándole porque él le negó 3 veces, sino que también está motivando a que él se ocupe de la labor a la que lo han llamado: a ganar almas, a cuidar de sus ovejas, a cuidar de aquellos que necesitan de él. Entonces Jesús le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras joven
te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Y si ven este sígueme, es precisamente lo que les estoy diciendo. Jesús lo que está haciendo con Pedro y con todos los discípulos es, ocúpense de lo que yo les llame a hacer. No vuelvan atrás, no se vuelvan a pescar, no vuelvan a su antiguo oficio. No sé si eras vendedor, si eras no sé qué, y Dios te llamó, ocúpate de aquello a lo que Dios te llamó a hacer. Claro, no es a todo el mundo que el Señor Jesús manda a que deje todo lo que tiene, a que deje su trabajo, pero si Dios te llamó a algo, ocúpate y esfuérzate por hacer aquello a lo que Dios te llamó. Dios no llamó a Pedro, a Juan, a Jacob y al resto de los discípulos a un ministerio temporal. No era para que ellos se fueran y luego se regresaran, no era para que estuvieran con Él y luego volvieran a ser pescadores. Él los llamó para que se convirtieran en pescadores de hombres por el resto de sus vidas. Y es lo que la iglesia tiene que entender. Nosotros tenemos un llamado del Señor para ganar almas desde aquí hasta que Cristo venga y nos lleve con Él. Tenemos que estar en este tiempo buscando ganar las almas que el Señor ha puesto para que nosotros ganemos. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? A mí me gusta mucho la respuesta de Jesús en este versículo, en este pasaje, y es una respuesta que hay que hacerle a mucha gente, y a algunos hay que dársela más de una vez. Entonces dice, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y ese es otro asunto con el llamado que Jesús nos ha hecho. Tenemos la mala costumbre de estar mirando lo que el otro hace o lo que el otro deja hacer. Perdonen, pero a nosotros no nos interesa lo que el otro hace o deja hacer. Tenemos que hacer lo que nos llamaron a hacer a nosotros. Lo que Dios me llamó a hacer a mí, eso es lo que yo tengo que ocuparme de hacer, y tengo que ser diligente y esforzado en hacer lo que Él me llamó a hacer. Si yo voy a fijarme en mi hermano, es para ayudarlo, para levantarlo, pero no para estar preocupado por lo que Él hace o por lo que Él no hace. Eso no es algo que me debe importar. Me debo fijar en mi hermano para trabajar juntos, por ejemplo, para ayudarlo a levantarse. Pero no debo estar preocupado por el llamado de otra persona, o si nos sigue o si no nos sigue. Eso no es la tarea nuestra. Dios se encarga, Dios tiene a su gente. Y claro, cuando Dios pone una persona para que trabaje con nosotros, Dios hace que nos conectemos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que yo esté, porque también el asunto es que aquí hay un cierto dejo así como de envidia, como de celos, porque cuando estaban en la cena, Pedro sí pudo decirle a Juan, pregúntale al Señor quién es el que lo va a traicionar. Pero ahora dice, ¿y este qué? Cuando nos conviene sí, cuando no nos conviene no. Somos llamados a servir, a ser el pueblo de Dios y a servir a Dios de acuerdo al llamado que nos ha hecho. Y nosotros todos tenemos el mismo llamado. Sígueme, dice el Señor Jesús. Volviéndose Pedro, Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría. Dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y esa es la otra cosa que tenemos la tendencia a estar pensando de más. Estaba leyendo unos documentos donde hablaba del estudio de la Biblia. ¿Ustedes saben cuál es el mayor problema que tenemos con el estudio de la Biblia? Mucha gente
lleva sus propios pensamientos a la Biblia. No van a la Biblia a estudiar y a oír lo que la Biblia dice, sino que van a llevar sus pensamientos. Por ejemplo, si la doctrina de mi iglesia dijera, bueno, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, es un versículo bíblico, pero supongamos que no esté en la Biblia, que fuera un refrán de la denominación. Muchos de nosotros vamos a la Biblia a buscar eso. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Y hasta hallamos lugares donde dice lo que no dice. Y debemos buscar la manera de realmente escuchar lo que la Biblia dice. Porque así cuando nosotros escuchamos lo que la Biblia dice, no estamos diciendo cosas que la Biblia no ha dicho. Nosotros tenemos un llamado de Jesús. Sígueme. Y si ustedes lo notan, aquí en un pequeño tramo, ya dijo 2 veces, sígueme. Y me acuerdo de José, cuando Faraón tuvo el sueño, que José le dijo a Faraón que el hecho de que hubiera soñado 2 veces la misma cosa, significaba que Dios estaba hablando en serio. Así que si él escribe 2 veces, 3 veces algo, es porque él está hablando en serio. Lo que él quiere es que le sigamos. Toda esta conversación con Pedro, todo el aparecerse ante ellos en esa madrugada, era para reafirmar el llamado y decirle, ustedes deben seguirme, no sigan mirando hacia atrás, el llamado es hacia adelante. Tienen una tarea que hacer, enfóquense en la tarea que tienen que hacer. Y Jesús agarra a Pedro, porque hay algo interesante con las ovejas. En Israel, me contaba un señor que estuvo por allá, que dice que entre las ovejas hay como una oveja que es como la principal. Vamos a decir que la oveja se llama Torrejita. Y cuando el pastor grita, Torrejita, Torrejita, Torrejita viene y el resto de las ovejas vienen detrás de ella. Entonces Jesús llama a Pedro porque Pedro era el principal. Y habla con él y afirma a Pedro porque sabía que donde Pedro caminara, el resto también caminaría. Juan escribe, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Como ya he dicho varias veces, el propósito de Juan es presentarnos a Jesús. Es que nosotros conozcamos a Jesús, es hablar de Jesús. Él durante todo el Evangelio no se desenfoca. Su única línea es Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro, Jesús hizo aquello. Y el propósito es eso, presentarnos a Jesús. Y nos damos cuenta que cuando Juan presenta a este evangelio, esta no es la única vez, esta es ya como la tercera vez donde él habla del propósito del evangelio. Jesús hizo muchísimas cosas que nosotros quizás nunca sepamos. Damos gracias a Dios por lo que ha llegado hasta nosotros. Pero con lo que tenemos es para que el mundo se arrodille ante Jesús. Y de hecho, la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ahora la invitación es a que creas y entiendas. Tú necesitas a Jesús. Y Jesús te está llamando a hacer algo. El problema es que nosotros tenemos nuestra mirada, estamos tan aferrados a las cosas de este mundo. Aún mucha gente que sirve en la iglesia está aferrado a las cosas del mundo y no nos damos cuenta porque como servimos y demás, pero cuando llegan situaciones empieza la preocupación, empieza uno a dar vueltas, empieza uno a pensar miles de cosas y no nos damos cuenta que muchas veces estamos ofendiendo al Señor porque Él está esperando
que nosotros volvamos la mirada y nos demos cuenta que Él está ahí. Que seamos como el caso de, que no nos pase como a María, que estaba llorando ahí a la entrada de la tumba de Jesús y volteó y no lo reconoció y le preguntó, pensando que era el veterano, si lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y no es hasta que Jesús le habla que ella se da cuenta que el que está al lado de ella es Jesús. Así mismo pasa con nosotros, estamos por ahí andando, estamos pasando diferentes cosas y Jesús está ahí al lado de nosotros, pero nosotros no somos capaces de darnos cuenta que Él está allí. Pero si nosotros tuviéramos fe, entenderíamos que Jesús nunca se aparta y que lo único que espera es que nosotros nos volvamos y entendamos que Él está ahí para ayudarnos si nosotros decidimos obedecerlo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu verdad, porque tú eres bueno. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos toda gloria y toda honra. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a tomar, Señor, de poner la honra y seguir hacia adelante, no volvernos hacia atrás. Te damos gracias, Señor, por todo. Oramos, Señor, por las personas que están con algún tipo de enfermedad. Te damos gracias por la restauración de Víctor Sims. Te damos gracias por la restauración del hermano Pablo, de Yusimar, que todavía están en el proceso, pero sabemos que tú estás con tu mano puesta sobre ellos. Te damos gracias por lo que estás haciendo en la vida de Iberia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor. Oramos por las familias de Willy, oramos para que tú, Señor, te muevas. Oramos para que tu palabra corra, Señor, en este tiempo. Oramos para que tu pueblo despierte, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva llenando a toda la iglesia. Y hay un despertar, Señor, que la iglesia se dé cuenta la necesidad que tiene de volverse a ti y de buscar, Señor, oh Dios, esa llenura del Espíritu Santo para que haya transformación y haya vida en nuestro entorno. Señor, entregamos nuestra vida a ti, todo lo que tenemos y todo lo que somos, Señor. Haz como tú quieras, Dios. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga.